Hola, bienvenidos. Iniciamos a esta hora nuestro tiempo de información en Euronews hoy, como es habitual, pendientes de la evolución de la pandemia del coronavirus en todo el mundo. En Europa destacamos que los Países Bajos han vuelto a establecer restricciones significativas con un confinamiento parcial. Mientras, en Argentina han reabierto las escuelas y Cuba va entrando poco a poco en la llamada nueva normalidad. Volviendo a Europa, vamos a comentarles que la escalada bélica entre Armenia y Azerbaiyán por el disputado territorio de Nagorno-Karabaj continúa. Y en Grecia, los líderes del partido neonazi Amanecer Dorado han sido condenados a 13 años de prisión. Son temas destacados que ampliamos a continuación, como es habitual, después de nuestros titulares. Países Bajos declara un mes de confinamiento parcial para frenar el avance de la pandemia de COVID-19. En Francia, las autoridades barajan imponer el toque de queda. El gobierno español ignora las peticiones del gobierno de Madrid para que levante el estado de alarma. El ministro Illa insiste en que hay que actuar con criterios sanitarios. Joe Biden corteja el voto de los jubilados en Florida. Si ganamos aquí, dice, se acabó. Donald Trump le ridiculiza por su avanzada edad. Tras 7 meses sin clases presenciales por la pandemia, los alumnos regresan al cole en Buenos Aires. Las medidas sanitarias son estrictas. Los sindicatos critican la reapertura. Cuba saborea la nueva normalidad. Casi toda la isla retoma el pulso y la actividad económica, a la espera de que los turistas regresen a los hoteles. Países Bajos echa el cierre. Las autoridades han declarado un mes de confinamiento parcial como única manera de frenar la segunda ola de la pandemia. Eso supone el cierre de bares, restaurantes y la prohibición de vender alcohol por las noches. El primer ministro, Mark Rutte, que durante meses se resistió a llevar mascarilla, impone la prenda a todo el mundo en espacios cerrados ante el avance del coronavirus, que ha superado a España y Francia en positivos acumulados en los últimos 14 días. Es un mensaje duro. Las nuevas reglas van a doler, advierte Rutte, pero es la única manera porque los hechos no mienten. Tenemos que ser más estrictos. El Reino Unido registró este martes más de 17.000 nuevos contagios de COVID-19, la cifra más elevada desde junio. En 24 horas fallecieron 143 personas, casi 3 veces más que la víspera. Las fuertes restricciones aplicadas en Liverpool podrían convertirse en la regla. El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, exigió este martes al primer ministro Boris Johnson que imponga un confinamiento en Inglaterra durante 2 o 3 semanas. Un conjunto temporal de restricciones claras y efectivas para bajar la tasa de contagios y revertir la tendencia de infecciones y admisiones hospitalarias. En Francia corre el rumor de que el gobierno va a imponer el toque de queda, una medida que, según los dueños de bares y restaurantes, daría la puntilla a sus negocios. Este martes protestaron ofreciendo cócteles ante una estación de París. El gobierno tiene que poner en marcha medidas de apoyo a las empresas suficientemente fuertes y poderosas, en línea con el drama económico al que nos enfrentamos aquí y en toda Francia. Como propietario, estoy solo al timón del barco durante noches muy cortas y días muy largos, tratando de encontrar una solución. Y hoy, no sé, el futuro es incierto. El presidente Emmanuel Macron se dirigirá este miércoles al país. Las principales ciudades de Francia ya están en alerta máxima y aumenta de forma alarmante la presión en las unidades de cuidados intensivos. Son las 5 de la tarde y 21 minutos. La capital de España y otros 8 municipios madrileños siguen en estado de alarma y el gobierno central y el regional a la greña. Dinamitar el Estado de Derecho con la excusa del bien común es el camino recto hacia la anarquía y la vuelta a regímenes totalitarios. Desafortunadamente, la manera de actuar del Gobierno de España, con el aval de sus socios contra Madrid, es una sucesión de ataques contra los derechos y libertades individuales y contra las instituciones de nuestra democracia liberal. Las peticiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del alcalde de la capital al Ejecutivo español para que anule el estado de alarma, argumentando que están descendiendo los contagios de la COVID-19 y las hospitalizaciones, han caído en saco roto. El ministro de Sanidad español ha reiterado que la medida se adoptó para 14 días. Hay retrasos de notificación en los datos de la Comunidad Autónoma de Madrid, como en otras, que en este caso ciframos en torno a 7 días y por tanto vamos a actuar con muchísima prudencia.
Y además todo el mundo sabe que para ver los efectos de las medidas que se toman hay que esperar un tiempo. No vamos a entrar en politizaciones ni en polémicas estériles, no vamos a entrar en reproches, solo vamos a hablar de sanidad, porque aquí hay un problema de salud pública y hay que abordar este problema de salud pública con criterios de salud pública. Gracias al estado de alarma en Madrid, la movilidad de vehículos en el Puente del Pilar se ha reducido más de un 46% respecto al año pasado. Los viajes en tren casi un 79% y en avión más de un 83%, por lo que ella ha dado las gracias a los madrileños por su disciplina. Respecto a la situación global en España, en las últimas 24 horas se han registrado 80 decesos. El número total de fallecidos supera los 33.200. Hay más de 2.700 nuevos positivos, lo que acerca el total a los 900.000 casos. El País Vasco, Madrid y Navarra son las regiones más afectadas. Actualmente hay en España casi 11.300 personas hospitalizadas por el coronavirus, cerca de 1.600 en la UCI luchando por su vida. El único anciano que le importa a Donald Trump es el anciano Donald Trump. Así de contundente se ha mostrado el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, a la hora de criticar la gestión de la pandemia por parte de la Casa Blanca. En un mitin en Florida, Biden ha cortejado el voto de los muchos estadounidenses que, una vez jubilados, se instalan en esta península sureña, sinónimo de sol y playa. Hace 4 años votaron masivamente por Trump. Biden trata de explotar el ninguneo que han podido sentir algunos durante la pandemia. Esta es la elección más importante de nuestras vidas. Ustedes pueden marcar toda la diferencia aquí en Florida, pueden determinar el resultado de esta elección. Si ganamos en Florida, se acabó. El voto latino también será determinante para conquistar los 29 electores de Florida, el mayor de los llamados estados pendulares, por su capacidad para inclinar la balanza hacia uno u otro contendiente. Allí estuvo el lunes Donald Trump para criticar las posturas de Biden en asuntos como Cuba o Venezuela. El martes, el candidato republicano viajó a Pensilvania, desde donde disparó varias andanadas de críticas, insultos y sarcasmos contra su rival demócrata. El plan del dormilón Joe Biden aplastará a Estados Unidos. Con el mío vamos a aplastar el virus. Rápidamente ya está sucediendo, tenemos casi un 90% menos de mortalidad. Como le quedaba munición, también le atacó más tarde desde Twitter, burlándose de las capacidades mentales del candidato demócrata al publicar un cartel electoral modificado en el que en vez de leerse Biden para presidente, se leía Biden para residente, y el candidato demócrata, que tiene 4 años más que él, aparecía en silla de ruedas rodeado de ancianos. Una falta de tacto que, quién sabe, podría costarle cara en Florida. Promoción del voto en Nueva York. En los últimos ciclos electorales, las congregaciones de las iglesias negras de Estados Unidos han lanzado campañas para conseguir el voto, comúnmente llamadas almas a las urnas. En apenas unos días, los estadounidenses tienen una cita crucial con los comicios. Elegirán a su nuevo presidente. Los que se sienten privados de derechos, los marginados, la gente que se desanima, hay que hacerles saber que tienen poder y eso comienza con su registro en el censo electoral. La campaña Almas a las urnas trata de llevar a todo el mundo a las urnas. Necesitamos un cambio en nuestro país y la forma de hacerlo es lograr que todos vayan a votar. Muchos activistas condenan el llamamiento de Donald Trump a sus más fervientes partidarios para que vigilen las urnas el día de las elecciones como un intento de intimidación a los votantes en la comunidad negra. El presidente lo niega. La jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett ha escurrido el bulto de sus opiniones personales sobre temas como el aborto, el control de las armas o la atención médica. En su segundo día de audiencias ante el Comité del Senado que decide sobre su idoneidad para ocupar un asiento en la Corte Suprema estadounidense, Barrett ha afirmado: los jueces no pueden levantarse un día y decir tengo una agenda, me gustan las armas, odio las armas, me gusta el aborto, odio el aborto, y entrar como una reina e imponer su voluntad al mundo. Hay que esperar a que los casos y controversias, que es el lenguaje de la Constitución, se abran paso a través del proceso. También esquivó responder qué hará si es elegida y Donald Trump pierde las elecciones presidenciales y recurre el resultado.
Espero que todos los miembros del comité confíen más en mi integridad que en pensar que me dejaría utilizar como un peón para decidir esta elección por el pueblo estadounidense. Los demócratas critican las prisas de los republicanos para que Barrett ocupe un asiento en la Corte Suprema antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Si pasa la audiencia, se da por hecho que el Pleno del Senado, dominado por los conservadores, apoyará a la candidata de Donald Trump. La ultracatólica Barrett ocupará así un puesto de por vida en la más alta instancia judicial del país, donde habrá 6 jueces conservadores frente a 3 progresistas, un desequilibrio que puede durar décadas. La vuelta al cole comienza en Buenos Aires. 70.000 alumnos están regresando poco a poco a las aulas en la capital argentina, pese a que el país sigue aún muy lejos de vencer a la epidemia de COVID-19. Tras 7 largos meses sin clases presenciales, los jóvenes agradecen volver a ver a sus compañeros y profesores, aunque debido a las medidas sanitarias esto tenga poco que ver con una clase normal. Fue la verdad bastante lindo, o sea, es no ver una pantalla, ver un profesor, ver que te expliquen, ver un pizarrón, escribir cosas. Sí, es raro, pero es como volver a la vida real. Se extrañaba el tener el contacto más cercano, aunque sea a 1 metro de distancia, está bueno. El estricto protocolo sanitario impone otro tipo de aislamiento. La vuelta se hará por turnos, en grupos de solo 10 alumnos y un docente, y en formato definido como burbuja, lo que significa que los diferentes grupos no se cruzarán entre sí para evitar tener que cerrar todo el centro cuando se registre algún contagio. En la escuela Hipólito Yrigoyen, donde estudió el Papa Francisco, la pizarra y los pupitres se han puesto en el patio. El rector celebra la reapertura. Yo personalmente estoy muy contento. La escuela es esencialmente presencia, no solamente los aspectos pedagógicos, sino también los aspectos pedagógicos académicos, sino también los aspectos emotivos de los chicos. Sin embargo, los principales sindicatos docentes se oponen a esta vuelta a clase y defienden que los centros educativos deberían seguir cerrados mientras haya circulación comunitaria del virus. Y es que en Argentina, tras 7 meses de dolorosas restricciones, la pandemia sigue causando estragos. El país está a punto de convertirse en el 5º del mundo por número de contagios, con más de 917.000, así como 24.500 muertos desde marzo. La pandemia se extiende hacia el interior, aunque el pasado lunes Buenos Aires volvió a liderar el ranking de infecciones con más de 4.600 en 24 horas. La población está cansada de esta situación. Aumentan las discrepancias políticas y las protestas en las calles contra la gestión del gobierno peronista, que se traducen, como en este caso, en momentos de tensión entre seguidores y detractores del presidente Alberto Fernández. Cuba respira aires de nueva normalidad. En la mayor parte de la isla, las tiendas, las empresas y los servicios funcionan desde el lunes a pleno rendimiento. La Habana todavía se mantiene en fase 3, pero también va retomando el pulso gracias a disposiciones menos estrictas. Los comerciantes se adaptan a la horma post-COVID. Lo que hace falta, déjeme tirarse un poquitito con mi mano. Tras una semana sin muertes por coronavirus y con los casos en descenso, las autoridades llaman a la responsabilidad individual y colectiva. Es muy difícil estar en casa. Esperemos que todos seamos conscientes, porque ahora depende de todos nosotros. Estoy preocupada por mi hija a la escuela, pero bueno, dicen que hay nuevas medidas. El parón del turismo provocado por la pandemia ha sido un golpe durísimo para la precaria economía cubana, malherida debido al embargo de Estados Unidos y la crisis en Venezuela, entre otras razones. La nueva normalidad va a permitir retomar los vuelos internacionales. La entrada de turistas también afecta, aunque sea un paso más para la economía cubana en los puertos, en los cayos. Aún no hay fecha para la reapertura del aeropuerto José Martí, principal puerta de entrada al país y único destino al que pueden volar las aerolíneas estadounidenses. Tras meses de pulso contra el virus, Cuba se enfrenta ahora a otro reto: implementar las reformas económicas pendientes, entre ellas la unificación monetaria en la isla. Llamamiento a la solidaridad ciudadana. Por toda Hungría, las autoridades sanitarias esperan a donantes de plasma sanguíneo que quedaron infectados por el coronavirus. Hasta ahora, el empleo de plasma era una de las pocas formas exitosas de tratar a los pacientes. A pesar de la lluvia, en el patio de la Universidad de Semmelweis, en Budapest, decenas de personas se reunieron para la preselección. Gran parte de ellas eran estudiantes extranjeros, como es el caso del alemán Nicolás.
Estaba en la ciudad en una fiesta y creo que me contagié allí. El proceso es muy simple. Una poca cantidad de sangre sirve para conocer el estado de los voluntarios. Un único pinchazo con la jeringuilla basta para saber si alguien tiene suficientes anticuerpos en su sangre como para usar el plasma para la curación. Únicamente quienes tengan suficientes anticuerpos en la sangre pueden donar su plasma. Las centrifugadoras separan los glóbulos rojos del plasma. Pero contrariamente a lo que se cree, cualquiera puede donar plasma independientemente de la gravedad de sus síntomas. Si tiene entre 18 y 60 años, no tiene ninguna enfermedad adicional y no está bajo medicación, le pedimos que realice una donación. Los pacientes con coronavirus que recibieron una inyección con una sustancia rica en anticuerpos tuvieron menos síntomas a lo largo de la jornada. Por ahora no son muchos los donantes y, sin embargo, se pueden salvar 2 vidas con una sola donación de plasma. Esta puede ser la única opción para aquellos que fueron hospitalizados en una condición complicada. La medida se utiliza también en otros países. Las donaciones de sangre de mineros polacos que se recuperaron del coronavirus también han ayudado a la investigación de una nueva sustancia derivada del plasma. Las sirenas anuncian un inminente bombardeo en Stepanakert, la capital de Nagorno-Karabaj, un territorio cuyo control se disputan Azerbaiyán y Armenia. Es el pan nuestro de cada día para los civiles que no pueden hacer más que buscar refugio en los sótanos de los edificios que todavía siguen en pie. ¿Qué siento? Si tuviera alguno de ellos aquí delante los estrangularía sin necesidad de un arma. He perdido a mi marido y podría perder a mi nieto, a mis familiares, a mi yerno, a un hermano. ¿Por qué? ¿Es que no hemos sufrido suficientes pérdidas en la última guerra? Y ahora vuelta a empezar. ¿Quién quiere esto? En la localidad de Barda, centenares de desplazados azerbaiyanos han encontrado refugio en esta escuela. Han salvado sus vidas, pero han dejado todo atrás. Nos fuimos el 27 de septiembre por la mañana temprano, cuando ellos empezaron los bombardeos. Todos corrían. Las casas fueron destruidas. Había gente agonizando en la carretera. 2 de mis vecinos murieron en un bombardeo. Los chicos estaban aterrorizados por el ruido de los bombardeos, tenían miedo. Por eso nos fuimos hasta llegar aquí. Dios salve a nuestro país, nos están facilitando de todo, pero queremos volver a nuestra tierra. Mi hermano ahora está allí luchando. Si me llaman, también iré. Desde el inicio de los enfrentamientos hace ahora 2 semanas se han registrado al menos 600 muertos, de los cuales 73 son civiles. Esta hermosa hembra de jaguar se llama Amanasi, diosa de la lluvia en lengua tupí guaraní. Esa lluvia que la hubiera podido salvar de la tragedia cuando las llamas de los incendios en el Pantanal brasileño abrasaron sus patas y quemaron sus tendones. Rescatada por una ONG, Amanasi está siendo tratada con células madre que han acelerado la cicatrización, pero que no garantizan que un día pueda volver a su hábitat natural, pues ha perdido la capacidad de sacar sus garras. Si vuelve a la naturaleza, su vida se verá afectada por la ausencia de esa función. Vamos a tener que sopesar muy bien si dejamos que regrese, pero la posibilidad de que tenga que permanecer en cautiverio es bastante grande, afirma este veterinario. Amanasi fue hallada escondida en un gallinero en Poconé, en el estado de Mato Grosso, a donde llegó huyendo del fuego que ha devorado casi 1/4 de la superficie brasileña del Pantanal, el mayor humedal del planeta y un paraíso de la biodiversidad. Mientras continúe la impunidad, mientras continúe esa visión inculta de que un buen jaguar es un jaguar muerto, que la tierra existe para el pastoreo, será muy difícil arreglarlo todo, dice la fundadora del Instituto Nex. Las imágenes de paisajes reducidos a cenizas y de cadáveres carbonizados de animales han horrorizado al mundo y atizado las críticas contra el gobierno de Jair Bolsonaro, a quien muchos responsabilizan de esta situación.
Bien, llegamos al final de nuestro tiempo de información en Euronews hoy. Recuerden que pueden seguir nuestra emisión en directo a través de nuestro canal de YouTube. También todas estas y otras noticias ampliadas en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Muchas gracias por su atención. Volvemos mañana. No, pues ya nada más pasas un canalito, llegas con tu carro, incluso ahí ya lo hice. Estamos invitados, sí, no, ¿cómo te regalo? Y ya le marcas a esa persona y ella es la Llorona y ya te da la...